Acá quería aclararles lo que es el ángulo sólido que hablé en un video anterior y no sé si lo saben o si lo han visto en otras materias. Entonces ya hemos visto en clases anteriores lo que son las coordenadas esféricas. Si tenemos, por ejemplo, un cuadrante de una esfera, para indicar un punto sobre la superficie de la esfera, nos conviene utilizar coordenadas esféricas, no coordenadas cartesianas. X y Z son tres ejes ortonormales de coordenadas cartesianas. Pero para indicar este punto, por ejemplo, en la esfera, utilizando un radiovector R, nos conviene usar coordenadas esféricas, porque ahí solamente tenemos que usar, para indicar la posición de ese punto, el ángulo φ y el ángulo θ. Entonces con dos coordenadas ya podemos especificar un punto sobre la superficie, donde este vector aquí es la sombra del vector R sobre el plano XY. Entonces solamente con dos ángulos podemos especificar la posición de un punto en la esfera, como las coordenadas de longitud y latitud en la superficie terrestre, suponiendo que la Tierra sea aproximadamente esférica, que no lo es, pero utilizamos coordenadas esféricas. Este radiovector, cuando gira alrededor del eje Z, va a trazar sobre la superficie de la esfera una pequeña longitud de arco, y si el radiovector, el ángulo θ crece desde Z hasta en sentido horario, como lo estamos viendo acá en la figura. Y φ crece de esta manera, ¿no? En sentido antihorario visto de arriba. Entonces, si θ cambia, si el radiovector cambia su coordenada θ una cantidad positiva, entonces el radiovector va a trazar sobre la esfera otra pequeña longitud de arco. Si trazamos ahora una longitud de arco que sea similar a esta, vamos a tener acá otra longitud de arco, y entonces el delta φ y el delta θ van a dibujar en la superficie de la esfera un parche. Este parche subtiende respecto del origen del sistema de coordenadas un ángulo sólido. Entonces, supongamos que esta superficie, este diferencial de superficie dado por este parche es igual a r cuadrado seno de θ diferencial φ. ¿Okay? Esto es este elemento de área utilizando coordenadas esféricas. Entonces el ángulo sólido subtendido por este área respecto del origen del sistema de coordenadas se define como ds sobre r cuadrado. Este es el ángulo sólido. ¿Ok? Ese es el ángulo sólido. Entonces, uno podría integrar el ángulo sólido sobre todos los ángulos. Por ejemplo, podríamos querer hacer la integral del ángulo sólido para toda la esfera. ¿Cuánto va a dar ese ángulo sólido?
Bueno, esta integral en realidad va a ser una integral doble, ¿sí? Porque tenemos que integrar sobre todo tita y sobre todo phi. Entonces, si phi da toda la vuelta, quiere decir que phi varía entre 0 y 2pi. Y tita varía entre 0 y pi. 0 es cuando el radio vector coincide con el eje z y pi cuando coincide con el eje menos z, que sale por acá abajo. ¿Okay? De esa manera barremos toda la esfera, ¿sí? Primero hacemos variar el radio vector de 0 a pi y vamos a tener como medio disco, y después hacemos variar phi de 0 a 2pi y con eso generamos toda la esfera, toda la superficie de la esfera. ¿Sí? Entonces va tita de 0 a pi del ángulo sólido, que es el diferencial de ángulo sólido, que es seno de tita diferencial phi. ¿Okay? Entonces, como aquí en el argumento de la integral no tengo phi, podemos realizar inmediatamente la integral sobre phi. O sea, esto lo podríamos escribir como la integral de 0 a 2pi diferencial de phi, o la integral de 0 a pi diferencial tita seno de tita. Entonces podemos hacer esta integral, va a dar igual a 2pi, y nos queda la integral de 0 a pi de seno de tita. Una primitiva de seno de tita diferencial tita es menos coseno de tita, porque la derivada del coseno es menos el seno, con este menos queda más, entonces una primitiva de esto va a ser menos coseno de tita evaluado entre 0 y pi. ¿Ok? Entonces esto va a dar 2pi con el coseno menos el coseno de tita evaluado en pi es menos 1, menos el coseno de tita evaluado en 0 es 1, así que aquí va menos 1, ahí. Ok, entonces esto va a dar igual a 4pi. Entonces el ángulo sólido total subtendido por la superficie de la esfera es igual a 4pi. Entonces el ángulo sólido de una esfera es igual a 4pi. ¿Okay? Si tuviésemos un área menor, entonces ese ángulo sólido va a ser menor que 4pi. El ángulo sólido entonces mide qué porción del campo de visión cubre este área respecto del punto de observación que lo colocamos en el centro del origen de coordenadas. O sea, el ángulo sólido mide la porción del campo de visión cubierta por el área que está subtendiendo dicho ángulo sólido. Algo más que no les dije antes es que el ángulo sólido se mide en estereoradianes. 4pi estereoradianes.